Ya, ahí sí. Quería partir, bueno, en primer lugar darles igualmente la bienvenida a la clase. Espero que estén todos y todas muy bien. En primer lugar, me gustaría como darles algunos avisos, ¿ya? Sabido que estamos ya en la recta final de nuestro año, nosotros en lenguaje vamos a tener 4 notas este segundo semestre, ¿cierto? Que fueron 3 ensayos generales, porque recordemos que el primer ensayo general yo les había dicho primero que no iba a ser con nota y esto lo mantuvimos así, ¿ya? Las demás asignaturas eh, creo que sí tienen nota ahí. Nosotros vamos a quedar con 3 notas de ensayos y una nota de participación en clases, que va a tener que ver con la asistencia de ustedes regularmente a las clases, ¿ya? Así que vamos a tener ahí solamente 4 notas, ¿ya? Entonces, 3 notas de ensayos y una nota de participación en las clases online, ¿ya? Eh, Frente a eso, yo no les he enviado todavía el puntaje del último ensayo porque estaba esperando que me pudiesen responder más. Vi que ya tenemos un número medianamente bueno de respuestas, entonces vamos a revisar hoy día parte un ejercicio de ahí. Y yo también quedo con el compromiso de enviarles el puntaje entre mañana y pasado, a más tardar. ¿Ya? Enviarles el puntaje y las notas. Mi idea, chiquillos y chiquillas, es que nosotros pudiésemos ir cerrando ya esta semana los promedios de aquellos y aquellas estudiantes que tienen todo listo, ya que son la gran mayoría. Ya hay muchos de ustedes que ya tienen todas sus notas o todos sus trabajos. Entonces ya esta semana iríamos cerrando y yo claramente también les voy a mandar de Classroom también la planilla con las notas actualizadas. Ya me han llegado varias consultas. Si no he respondido alguna, porfa, insístanme porque me llegan muchas consultas en un día y de repente se me van algunos mensajes. ¿Ya? Si llega a pasar que yo a alguien no le he respondido algo que me haya preguntado, por favor, vuelvan a preguntarme o algún sticker, algo, que me recuerde que hay una pregunta, alguna duda ahí. ¿Ya? Igualmente, chiquillos y chiquillas, cualquier duda que tengan, yo estoy acá todos los días, menos los miércoles, ¿ya? Entonces pueden venir también acá al colegio a conversar conmigo si es que tienen alguna duda en particular, ¿ya? O algo que tratar o necesitan ayuda con algo, ¿ya? Eso, y también quería aprovechar de recordarles que vengan al colegio a buscar el material de PSU. Voy a ser súper insistente con eso porque de verdad está bueno ese material. Perdón, me quedé como en la vieja escuela de la PSU. Eh, pero vengan a buscarlo porque de verdad es un material que va a ser súper útil y está súper bueno para que trabajen en sus casas. Ya más en este último tiempo hay mucho material que está como condensado, resumida en una especie de libro o cuadernillo donde aparece todo, básicamente. Entonces, y también está el ensayo que entregó el DEMRE oficial, que está impreso y con la misma, con el mismo formato que van a tener ustedes cuando den la prueba de transición. Entonces, les ayuda mucho más a poder conectarse con el formato y también para tener material para seguir estudiando. ¿Ya? Más estamos ahora en la etapa final. Eso en primer lugar, creo que tengo alguna pregunta. Ah, ya me habían preguntado acá. Yo estoy acá hasta las 4 de la tarde, pero los días lunes hasta la 1 solamente. Entonces, si quieren venir a hablar conmigo, chiquillos, ojalá que sea mañana o ya el jueves. Los días miércoles yo no vengo. Entonces, los lunes solo hasta la 1 me pueden encontrar acá. Y los martes, los jueves y los viernes de 9 hasta las 4 de la tarde. Los miércoles no vengo. ¿Ya? Ese es el horario en el cual pudiesen venir y podríamos resolver dudas. ¿Ya? De 9 a 4, entonces sería. La nota eje 2 es un ensayo, sí, es el ensayo general 2. Ya, recordemos, vuelvo a insistir, el ensayo general 1 no tenía nota, desde el ensayo general 2 en adelante pusimos notas. ¿Ya? Entonces, el ensayo general 2, 3 y 4 son las 3 notas de este semestre en lenguaje para los cuartos medios. ¿Ya? Les estoy hablando de los cuartos medios en ese sentido porque los terceros medios estamos trabajando en otra modalidad. ¿Ya? Eso, chiquillos y chiquillas, si tienen dudas, me las pueden ir dejando en el chat, por mientras yo les voy a ir compartiendo acá
cuando me lo permita esto, sí. Denme un segundillo. Voy a cerrar algunas ventanas. Ahora sí, deberíamos poder. Ahí ya deberían ver esto. Ya. Si les falta si tienen dudas, si es que les falta algún ensayo o algo así, fíjense en los mismos formularios, chiquillos y chiquillas. Les va a dejar solo responder. Entonces, si ya lo mandaron, va a estar registrado. Eh, Igualmente yo les mandé la planilla con las notas por Classroom el día viernes. Entonces, si les faltaba algo allí, va a estar registrado que no tienen esa nota. ¿Ya? Pero lo que sí ha generado varias confusiones es que, chiquillos, esas notas están actualizadas según las personas que mandaron los ensayos en el periodo que habíamos establecido previamente, que era como el fin de semana, ¿ya? Porque yo les mandaba después el resultado al tiro eh, y dejaba eso con la nota. ¿Ya? Ahora yo, entre mañana y pasado, voy a estar revisando todos los ensayos que quedaron rezagados, voy a estar actualizando la planilla para enviárselas actualizadas entre el jueves y viernes. ¿Ya? Ahí yo me comprometo entre jueves y viernes, les voy a subir una planilla actualizada con las notas de los ensayos que me han rendido también atrasados. ¿Ya? Pero hasta el momento solo teníamos los ensayos que se habían mandado en el tiempo que correspondía previamente. ¿Ya? Por eso puede ser que hayan mandado un ensayo y no esté registrada todavía su nota. Es porque me falta revisarla porque lo enviaron después de tiempo. ¿Ya? Es solo por eso. Pero en estos días yo lo voy a estar actualizando y voy a estar dejando ya también los promedios listos. Entonces, y ya para que nos enfoquemos en esto que es lo que nos concierne completamente, vamos a revisar un texto, chiquillos y chiquillas, del último ensayo, que creo que tuvo también varias complicaciones. Ya no voy a decir por qué, porque la idea es que también vayamos viendo y dilucidando como ciertos errores posibles en los que vamos cayendo. ¿Ya? Este es el texto 2 del ensayo, ¿cierto? Y van a ser 8 preguntas, desde las 5 a las 12. Entonces, chiquillos y chiquillas, si no hay ninguna duda más, vamos a partir entonces con la lectura. Ya recordemos siempre, chiquillos y chiquillas, que este es el momento fundamental. Aquí nos jugamos todo. Cuando el formato de este texto no estaba tan agradable, que de repente se copian un poco mal. Ahí me quedó un poco corrido, pero se entiende, que eso es lo primordial. Ya. Entonces, chiquillos y chiquillas, vamos con el texto número 2 de este ensayo. Entonces, y dice así: Su Majestad el Diario. Cada día de la semana llegan a los kioscos de la ciudad de Buenos Aires 16 diarios matutinos. Algunos venden cientos de miles de ejemplares, otros tan pocos que más vale ni inventar el tema. No está mal para un formato, el periódico diario, al que le pronosticaron 1000 veces su inminente defunción. ¿Ya? Sobre el diario se han desencadenado las plagas de Egipto. Reinaba soberano en el siglo XIX, pero en el siglo XX debió lidiar con la radio, el cine y la televisión. Últimamente, con Internet y su blogósfera y el auge de la telefonía, el diario es como el libro, uno de esos muertos que gozan de buena salud. No solo es actor de la vida social, puede ser protagonista de ella. Ya. Si yo dejara la lectura hasta acá, yo tendría que ser claramente capaz en estos dos primeros párrafos de dilucidar cuál va a ser la tesis o cuál es la idea que me está proponiendo este texto. Si yo les preguntara entonces a ustedes ahora, solo con la información de estos dos primeros párrafos, ¿cuál es la tesis o cuál es la idea que va a defender este texto? ¿Qué me dirían ustedes? Me pueden responder en el chat o pueden ir abriendo también sus micrófonos. Tesis o idea que defiende entonces el texto en estos dos primeros párrafos. ¿Qué cosas se les vienen a ustedes a la mente?
Siempre, chiquillos y chiquillas, en cualquier texto, cuando nosotros tengamos que dilucidar una tesis o una hipótesis que se va a defender, siempre va a estar el inicio, ¿ya? Porque el texto después se va a tratar de encontrar argumentos que sustenten esa hipótesis que yo presenté en un inicio. Entonces tenemos que ser capaces de dilucidar cuál es la idea que defiende un texto en los primeros párrafos. Lo de después va a ser solo argumentos o información aledaña para defender o para sustentar esto que yo estoy presentando como idea. ¿Ya? Entonces, chiquillos y chiquillas, dentro de estos dos primeros párrafos, ¿qué es lo que nos va a plantear este texto con respecto al diario? Dicen por acá, la competencia que tuvo el diario ante el cine y la televisión y la radio, ¿cierto? Ante distintos medios. ¿Ya? ¿Vamos bien? ¿Alguien más tiene alguna idea de qué es lo que nos está diciendo el texto en su inicio? El diario está muriendo, dicen por acá, de su etapa de apogeo y la posterior crisis producto del progreso. ¿Ya? Que algunos diarios venden mucho y otros pocos. Ya, súper. Ya, a ver. Entonces, chiquillos y chiquillas, nos quedamos con la idea de que aquí en tensión o se va a cuestionar un poco la muerte del diario, la muerte del periódico en sí. En algún momento se dice entonces que su etapa cúlmine o su apogeo estuvo en el siglo XIX, ¿cierto? Y que luego tuvo que lidiar con con otros medios, ¿cierto? De información que fueron surgiendo, como la radio, la televisión, el cine, ¿cierto? Los menciona de hecho. Entonces, finalmente, si nosotros nos preguntáramos, chiquillos y chiquillas, cuál es la tesis o la hipótesis que va a defender este texto, simplemente podríamos quedarnos con una idea súper general que es la sobrevivencia o la supervivencia del diario frente a en la historia, ¿cierto? Frente a los nuevos medios masivos de comunicación. ¿Ya? Los medios de comunicación, chiquillos y chiquillas, sufrieron una crisis, han sufrido durante el último tiempo también una crisis eh, estos últimos años, sobre todo, por ejemplo, hay muchos diarios que ya no se venden en la semana, sino que es solo el fin de semana. O hay diarios que ya básicamente tienes que estar solamente suscrito para poder tener un ejemplar, o si no, no lo vas a tener, porque hay una crisis tal en torno al surgimiento de Internet y el surgimiento de plataformas gratuitas de información, que han hecho que los periódicos vivan una crisis económica, han tenido que reducir mucho su personal y se ha precarizado también la entrega de información en cierto sentido, ¿cierto? En torno al formato físico me refiero, ¿cierto? Porque la necesidad de comunicarnos va a estar siempre presente y los medios se van a ir adaptando a esa necesidad. Como es mucho más rápido y nos es mucho más cercano actualmente eh, el formato electrónico, ¿cierto? Las comunicaciones también y los medios masivos de comunicación han tenido que migrar hacia ese formato. Páginas web, por ejemplo, ahora tienen que tener un diseño que sea posible ver bien en el celular, por ejemplo. Y muchos medios de comunicación también ya no permiten que uno ingrese gratuitamente, sino que tienen que ser por medio de pago, porque es la única forma que tienen de subsistir, porque no les llegan ingresos ya por el formato físico. Imagínense que el diario La Tercera, por ejemplo, que es uno de los diarios más importantes de circulación nacional, actualmente solo tiene tiraje impreso los fines de semana. Antiguamente era un diario que vendía todos los días de todo el año una gran cantidad de periódicos. Entonces, han tenido que cambiar su formato, han tenido que reinventarse, por así decirlo, y adecuarse a las nuevas plataformas. Y eso es básicamente lo que nos va a decir este texto
pero que es algo que ha pasado en la historia de los medios masivos de comunicación. ¿Ya? Y siempre se han cuestionado, surgiendo nuevas plataformas, nuevas redes, y el periódico se ha visto también afectado por el surgimiento de estas nuevas plataformas. ¿Ya? Y cosa que va a seguir pasando. Entonces, seguimos con la lectura. El diario encierra una paradoja. Es un objeto a la vez trascendente y banal. El diario puede provocar una crisis de gabinete, una corrida bancaria o directamente cambiar la historia. Pero su vida es fugaz como la de algunas rosas que florecen y se agostan en pocas horas. El jueves 13 de enero de 1889, el diario L'Aurore de París publicó el artículo Yo acuso de Émile Zola, que desencadenó el Affaire de Foix y marcó un hito en la historia de Francia. Al día siguiente, las verduleras del mercado de Les Halles envolvían la lechuga con esa página gloriosa. Un diario puede serlo todo durante 24 horas. Al siguiente amanecer lo reemplaza. Pasa entonces a cumplir su segunda función, ser fuente de la historia, que no es sino la reconstrucción de la vida que ha quedado apresada en ciertos documentos y sobre todo en un inmenso mar de papel de diario. Esa función ya la cumplían los antiguos papiros, que Plutarco escrutaba para reconstruir lo sucedido siglos atrás. Miles de personas leen los diarios en Internet, lo que demuestra, una vez más, que los nuevos medios técnicos no se excluyen, sino que pueden convivir y hasta aprovechar unos de otros. ¿Por qué ha sobrevivido el diario? Un medio que es lento, costoso y difícil de producir en relación con la radio o Internet. Porque su capacidad sintetizadora para ordenar el caótico flujo de información no ha podido ser reemplazada. En cierto sentido, los defectos del diario son sus virtudes. Un diario no es sino una cabeza o varias cabezas que se han, por lo menos durante unas horas, para pensar la realidad. Esa pausa es invalorable. Entonces, chiquillos y chiquillas, antes de llegar a nuestros dos últimos párrafos, me gustaría preguntarles acá, entonces, ¿qué es lo que nos dice el texto con respecto al rol del diario, del periódico? Nos dice dos cosas principalmente. Una tenía que ver como con la historia y otra tenía que ver con la vida que tiene en el día, con la información que entrega. Pero ¿qué ideas nos expresa este texto con respecto a esas dos cosas? ¿Qué ideas se hacen ustedes a partir de esto que nos señala este texto? Me pueden ir comentando también en el chat. ¿Ya? Pensemos entonces qué cosas nos dice este texto acerca del diario. ¿Ya? ¿Cuáles son sus funciones en sí? Y me nombraba dos, que yo les mencioné recién. Tenemos que pensar, chiquillos y chiquillas, me pueden ir respondiendo por mientras, yo les voy a ir contando algunas cosas. Nosotros tenemos que pensar, chiquillos y chiquillas, que los medios han tenido una transformación tal que actualmente nosotros vivimos en un proceso que se llama, que creo que les he mencionado, en donde un dispositivo electrónico, por ejemplo, puede albergar muchas plataformas distintas. El diario, por ejemplo, nosotros lo podemos leer desde el celular, ¿cierto? En el celular sucede algo que es como maravilloso e impensado en otra época, que se llama convergencia medial, ¿ya? Y la convergencia medial lo que a lo que se va a referir es que en un mismo dispositivo podemos tener distintas plataformas. Yo puedo tener el diario en mi celular, ¿cierto? Puedo tener la radio y puedo tener también la televisión. Y puedo estar haciendo varias cosas a la vez. Puedo estar hablando por WhatsApp y a la vez escuchando música. Y si quiero sacar un cálculo, abro la calculadora en el mismo celular. Y si quiero saber cómo está el clima en la ciudad, también lo puedo ver en el mismo celular. Incluso puedo, no sé, pedir algo para comer en el mismo celular. Y todo eso en minutos en un periodo de tiempo muy breve, ¿cierto? Eh, Frente a esas cosas, chiquillos, y al surgimiento de toda esta como ansiedad que generan en los dispositivos electrónicos en la actualidad, por todas las alternativas que tenemos,
los medios masivos de comunicación se han tenido que transformar también, se han tenido que adaptar, ¿cierto? Se han visto muy mermados, porque su nivel de ingresos, ¿cierto? Que están teniendo por el tiraje que antes existía de formato físico, no lo tienen. Entonces han tenido que transformar ahí su forma de llegar al público, de generar audiencia, que es lo que se dice en comunicaciones. ¿Ya? ¿Cómo llegamos entonces nosotros a la audiencia? Es lo que los periódicos y los medios masivos de comunicación en general se tienen que preguntar, ¿cierto? Porque si nosotros vamos a generar información, nos tiene que preocupar que esa información le llegue a la mayor cantidad de gente posible. Eso le va a importar a los medios masivos, ¿ya? Si esto nadie lo viera o nadie lo leyera, nadie va a tener dinero, ¿cierto? Mucha parte, una gran parte de los ingresos que tienen actualmente las plataformas de información son por publicidad. Entonces, si nadie entra a la página o nadie lee los artículos que ahí están publicando, la publicidad se les va porque si nadie entra a verlo, nadie va a ver tampoco la publicidad, entonces tampoco les van a pagar por publicidad. Entonces ahí es todo un tema de cómo se va generando a una mayor audiencia. ¿Ya? Volvamos entonces, chiquillos y chiquillas, a este texto y sigámonos preguntando lo que les mencioné. ¿Qué cosas nos mencionaba el texto entonces con respecto al diario? Nos hablaba acerca de la historia y de su importancia también en torno a el día a día, ¿ya? A la información. ¿Qué cosas nos dice este texto entonces con respecto a eso? Vayan respondiendo en el chat. Ya me dicen por acá que el diario sobrevivió. Sí, el diario sobrevive, ¿cierto? Una cosa que se dice en el texto es que muchas veces en la historia se ha predicho eh, la muerte del diario. Ya se dice que con el surgimiento de la radio, por ejemplo, iba a morir el periódico. Después, cuando surgió la televisión, se decía también que iba a morir el periódico. Cuando surge el Internet y la revolución de los medios de masas a través de dispositivos electrónicos, también se ha dicho mucho que van a morir los diarios. Pero, de alguna manera, el periódico se las ha arreglado igualmente para seguir existiendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos va a decir esto? Es, perdón, es que por una parte nosotros vamos a tener la relevancia del diario en el día a día, ¿cierto? En la información que nos va a entregar, porque de repente pasan cosas que son súper importantes para una sociedad, ¿cierto? Y acá nos da el ejemplo con un periódico francés, ¿cierto? Cuando pasan cosas que son muy importantes y que generan, por ejemplo, una portada que luego pasa a la historia y que nunca se olvida, genera un impacto. Pero es tan volátil eso porque al otro día puede pasar algo que es aún más importante o que es más significativo y lo que pasó el día anterior queda como en el olvido, ¿cierto? Entonces vuelve a tomar fuerza una noticia totalmente distinta que la que podría haber sido el día anterior. Pero esa noticia del día anterior pasa también a lo que se llama un archivo histórico, por así decirlo. Porque el diario también va a hablar acerca de hitos importantes para una sociedad. Y eso tiene mucho valor histórico, ¿ya? Si ustedes saben, por ejemplo, acá nosotros tenemos una institución que es básicamente que es el Archivo Nacional, que es donde se encuentran almacenados todos los periódicos que han existido a lo largo de la historia, ¿cierto? Se toman ejemplares, no de todos los días, pero sí hay muchos ejemplares de periódicos de circulación nacional e internacional almacenados ahí y uno puede ir, por ejemplo, si yo necesito buscar qué pasó en tal fecha, el año 50 y algo, yo puedo ir al Archivo Nacional, buscar el periódico y voy a poder ver qué cosas pasaron ahí. Entonces tienen un valor histórico que también es súper importante que no podemos dejar al lado. ¿Ya? Sigamos entonces con el texto y vamos a los dos últimos párrafos. ¿Ya? ¿Puede un diario ser independiente del poder económico y del poder político y subsistir?
Me refiero a tener una vida propia, no a vegetar. ¿Debe un diario limitarse a informar o debe opinar, involucrarse y criticar? No pretendo dar respuesta a esas cuestiones sobre las que se han escrito bibliotecas enteras. Sin embargo, daré mi opinión. La centralidad de un diario como actor social será proporcional a la atención, a la atención crítica, perdón, que instale con el poder. No por un determinismo ideológico, sino porque esa tensión está en la naturaleza misma de un diario. El poder humano es falible. ¿Ya? Falible quiere decir que puede fallar. Y lo que hace un diario es iluminar con un foco de atención el entramado cotidiano del poder. Un diario, si es bueno, si está bien escrito, si informa con rigor, si investiga, si opina con coraje, si recoge los debates de su tiempo y escucha lo que dice la calle, y también lo que la calle no dice, porque circula por debajo de ella, será crítico incluso más allá de la ideología de sus editores o sus redactores. Ya. Ahí llegamos entonces a la parte final de nuestro texto. ¿Y qué nos va a decir entonces en esta parte final? Nos va a decir entonces que el diario debe ser una entidad que sea crítica y que muestre las ideologías posibles de una sociedad completa. No solo como una, o solo cubrir como ciertas cosas que sean del interés de editores y redactores, sino que de una forma u otra tiene que atreverse a opinar con coraje, informar con rigor, ¿ya? Y recoger todos los debates que se deben de estar dando también en una época determinada. Eso es lo que nos dice más o menos este texto entonces en esta parte. Vamos entonces a las preguntas de vocabulario contextual, que siempre son las primeras. ¿Cuál es el sentido de la palabra lidiar en el contexto del segundo párrafo del fragmento leído? Lidiar, entonces, la tenemos acá. Reinaba soberano en el siglo XIX, pero en el siglo XX debió lidiar con la radio, el cine y la televisión. ¿Qué será entonces? A, luchar, B, discutir, C, competir, D, enfrentar o E, rivalizar. ¿Qué creen ustedes? Pensemos también y veamos acá el contexto. En la 5, entonces, ¿qué sería para ustedes la palabra lidiar? Cuando el diario tuvo que lidiar entonces con el cine, la televisión y la radio. Ese es el contexto en que se utiliza. ¿Qué creen ustedes? Ya me sale una respuesta ya por acá. Vamos poniendo que pensamos acá que será lo correcto. Vamos a esperar si es que salen más respuestas por acá. Motívense, chiquillos. Chiquillas. Ya. Estamos entre C y A, parece. Me llegaron aquí varias respuestas también por interno. Ya. Vamos viendo entonces. La palabra lidiar, chiquillos. La palabra lidiar siempre es como va a tener que ver con tener que enfrentarse a algo o tener que luchar contra algo. ¿Ya? Entonces nos podemos confundir acá. Cuando nosotros, por ejemplo, a ver, ¿cómo explicarlo? Cuando tenemos que luchar por algo, muchas veces pueden ser cosas ideológicas, pero tiene un sentido que es mucho más de batalla, como si fuera una competencia, ¿cierto? Como alguien tiene que ganarla, finalmente, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de luchar, en una lucha siempre hay alguien que gana, ¿cierto?
Pero cuando nosotros hablamos acerca del periódico lidiando con la radio, la televisión o el cine, ¿hay alguien que gana ahí o no? ¿Gana alguien en esta lucha o en esta batalla? ¿Qué creen ustedes? Respóndanme en el chat. Si yo dijera entonces que hay alguien lidiando, por ejemplo, que el periódico tiene que lidiar con el radio, el cine y la televisión, ¿hay alguien que gana ahí o no hay alguien de manera clara? ¿Qué creen ustedes? ¿Ganará alguien entonces esto o no lo gana alguien? Y así vamos a ir encontrando, por ejemplo, la respuesta correcta acá. Ya me dicen por acá, tengo una respuesta ya. La Diana nos dice que no gana nadie y Jeremías nos dice que sí. ¿Ya? ¿Qué pasa? Imagínense, esto se plantea en una época súper anterior. Si yo digo en los años 50, por ejemplo, o en los años 60, ya existía el cine, la televisión, la radio, el periódico seguía sobreviviendo pese a que su etapa de mayor relevancia fue en el siglo XIX, ¿cierto? ¿Y qué pasaba? El diario siguió existiendo, el periódico siguió existiendo, y todos los medios también. La radio siguió existiendo, la televisión siguió teniendo mucho más valor, el cine también. Ninguno gana, ¿cierto? No es que yo diga, oye, estos va a quedar solo uno de estos formatos como medio de información, sino que vamos teniendo distintas plataformas para poder informarnos dependiendo de cuál sea la que nos parezca más o la que nos sea más cercana, ¿ya? Si yo digo que esto es así, ¿ya? Yo podría decir que esto es una competencia, ¿cierto? Una competencia por posicionarse o por disputar un lugar o un espacio en la sociedad, como aparece acá en las alternativas. La correcta acá, chiquillos y chiquillas, es la C, ¿ya? Competir. ¿Por qué no luchar? ¿Ya? Porque ahí no hay una pelea, ¿cierto? No hay un... Acá, por ejemplo, dice, miren, fíjense bien en el contexto de la alternativa A. Dice, porque el diario combatió con el cine. ¿Pelearon de verdad? Nunca. Entonces nos tenemos que fijar muy bien, chiquillas, en las palabras claves. ¿Cuáles son las palabras claves en esta pregunta? Por ejemplo, más que las palabras grandes por las cuales yo voy a reemplazar la palabra lidiar, yo me tengo que fijar que, por ejemplo, acá me dicen combatió, ¿ya? Acá me dicen generó polémica. Acá me dicen se disputó en la C. En la D me dicen se opuso a otros medios, ¿ya? Imagínense, cuando decimos enfrentar, se opuso a otros medios. Eso no podría haber sido nunca. Cuando decimos la alternativa E, dice porque desafió a otros medios. ¿Ven? Eso es lo que va cambiando solamente. En esta pregunta, por ejemplo, era mucho más importante ver la explicación que ver la palabra en sí. ¿Por qué? Porque finalmente lo que hacía el diario era competir, porque se disputaba un lugar con la radio, el cine y la televisión. No tuvo una pelea física, como aparece acá, que dice combatió. ¿Ya? Esto no puede ser un combate, sino que es una disputa por tener un lugar y posicionarse con una audiencia más o menos que le permita subsistir. El surgimiento de nuevas plataformas y mantenerse también vigente en una sociedad. ¿Ya? Pensemos que el diario, el periódico era mucho más antiguo que estos otros medios, mucho más antiguo que la radio, mucho más antiguo que la televisión y que el cine aún más. Entonces la respuesta correcta, chiquillos y chiquillas, acá era la C, ¿ya? Porque el diario se disputó con la radio, el cine y la televisión, ¿ya? Vamos a la pregunta número 6, ¿ya? Yo creo que acá, chiquillos y chiquillas, se tienen que dar cuenta de lo importante que son las palabras claves, ¿ya? Como que hacen en la cabeza cuando nos damos cuenta eh, de la relevancia que tienen, porque finalmente nos están diciendo todo. ¿Ya? Hay cosas que básicamente hubiesen estado prácticamente de adorno. Si ustedes se fijan acá, por ejemplo, todas las alternativas terminaban igual. Entonces dicen con el cine, el radio, la televisión y la preferencia del público.
casi todos terminan igual, entonces nos importaba mucho más esta parte que estaba en medio, ¿ya? Además de las palabras en sí. ¿Ya? Pero lo más importante era entonces esa explicación con las palabras claves. En la pregunta número 6, ¿cuál es el sentido de la palabra demuestra en el contexto del cuarto párrafo del fragmento leído? Vamos al cuarto párrafo entonces. Miles de personas leen los diarios en Internet, lo que demuestra una vez más que los nuevos medios técnicos no se excluyen. ¿Ya? ¿Qué nos dice entonces? Demuestra. ¿Qué creen ustedes? A manifiesta, B enfatiza, C explica, D confirma o E fundamenta. Acá nosotros tenemos que pensar, ¿qué es una demostración? ¿Qué hago yo cuando estoy demostrando algo? Y también utilizada en este contexto que está acá. ¿Ya? Demuestra que los nuevos medios técnicos no se excluyen, sino que pueden convivir y hasta aprovechar unos de otros. ¿Ya? Ya, súper. Me dicen confirmando por acá, por la D también, la D muy cierto, pero me confunde. Y por acá también tenemos que ir viendo, ¿cierto? Por la coexistencia, es decir, se complementan, me dicen por acá. Ya, súper. C o D me dicen por acá. Ya. La C y la D, chiquillos y chiquillas, yo creo que son acá las que más nos pueden generar confusión, ¿cierto? Podríamos estar entre C y D, ¿ya? ¿Por qué? Cuando yo partí en esta pregunta, les pregunté, ¿qué hago yo cuando estoy demostrando algo? Cuando yo demuestro algo, muchas veces estoy explicando algo. Cuando yo digo, oye, voy a demostrar que esto es de esta manera. Pero tengo que ir un poquito más allá, porque cuando estamos demostrando, no solo explicamos, sino que de alguna manera lo que nosotros queremos hacer es que cuando uno demuestra algo, uno quiere mostrar algo que ya se sabe o que ya se tiene antecedentes previos, ¿cierto? Entonces yo quiero demostrarlo. Y cuando yo lo quiero demostrar es porque lo quiero confirmar, no explicar. ¿Ya? La demostración conlleva una explicación, pero es una explicación de algo que ya se sabe, ¿ya? Y con evidencia para que no queden dudas, ¿ya? La respuesta correcta acá, chiquillos y chiquillas, es la D, por lo mismo, ¿ya? La D, porque el gran número de personas que leen los diarios por Internet reafirma la posibilidad de coexistencia de diversos medios técnicos. Eso es lo que nos dice el texto. ¿Ya? Entonces acá nosotros también nos tenemos que dar cuenta de qué es lo que nos dice el texto en manera global, en su manera global. ¿Ya? Que los periódicos pueden convivir en el mismo momento con cine, televisión, radio. ¿Ya? La C nos decía porque el incremento de personas que se informan a través del diario por Internet justifica la multiplicidad de medios existentes. La explicación allá, chicos, se nos iba para otro lado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de demostrar algo, no tendría que ver, no tendría un sentido con que nosotros digamos que se justifica porque existen varios medios, ¿cierto? Y hay mucha gente que se quiere informar, toda la gente se quiere informar, entonces tenemos una alta demanda de medios, ¿ya? Eso no tiene sentido porque si llegásemos a estar en una sociedad en donde solo existe un periódico, por ejemplo, también toda esa gente que se quiere informar se va a informar a través de ese periódico, de manera muy cerrada y sería claramente, ¿cierto? Y sería muy problemático porque tendríamos solo una visión, lo cual sería terrible, pero, pero no tiene que ver entonces que nosotros queramos demostrar la existencia del diario
con que hayan muchos medios existentes para muchas personas que se están informando. ¿Ya? Entonces, demostrar algo siempre va a ser confirmar algo. Ya, no es lo mismo que explicar. Entonces, acá no nos podían confundir con la C. ¿Era la más cercana? Sí, pero no dejemos que eso nos complique tanto. ¿Ya? Vamos a la siguiente pregunta. Según el fragmento leído, ¿por qué el diario ha sobrevivido a las nuevas tecnologías y al tiempo? Miren las respuestas. A. Reconstruye los hechos históricos pasados. B. Se ha ajustado a las exigencias de la vida actual. C. Es independiente del poder económico y del poder político. D. Tiene la virtud de provocar diversos efectos en la sociedad. O E. Posee una capacidad sintetizadora para ordenar la información. ¿Ya? Y acá nos preguntaron, según el fragmento leído. Eso entonces tiene que estar explícito en el texto. Y la alternativa correcta está explícita en el texto. ¿Ya? ¿Cuál creen ustedes entonces que es la respuesta correcta a la pregunta número 7? Vamos diciendo, entonces, ya estamos entre D y E. Y vamos a ver por qué se producen estas confusiones. ¿Ya? Fíjense bien, chiquillos y chiquillas. Entre D y E. La correcta, chiquillos y chiquillas, acá es la E. Ya, esta es la alternativa correcta. ¿Por qué? Fíjense bien, y eso lo dice el texto así, pero explícito. Déjenme buscarlo, ¿sí? Ya, esto. Miren. Lean esta parte que yo les marqué acá. ¿Por qué ha sobrevivido el diario? Un medio que es lento, costoso y difícil de producir en relación con la radio o internet. Porque su capacidad sintetizadora para ordenar el caótico flujo de la información no ha podido ser reemplazado. ¿Ya? Su capacidad de síntesis, entonces, y de orden del flujo de información es lo que lo hace mantenerse vivo. Desde los siglos. Imagínense, ¿cuánto tiempo lleva el diario? ¿Qué nos decía la alternativa entonces? Posee una capacidad sintetizadora para ordenar la información. Boom. Esto era lo que nos decía el texto explícito. Solo tenemos que encontrar esa parte del texto que aparece ahí de manera explícita. ¿Ya? Entonces, chiquillos y chiquillas, siempre que nos pregunten y que una pregunta parta así, con esta frase, según el fragmento leído, yo tengo que buscar la respuesta explícita prácticamente en el texto. Siempre. ¿Ya? Y eso que no se les olvide. Siempre que una pregunta parta diciéndoles según el fragmento tanto, y luego les dice algo, yo tengo que ir a buscar la respuesta al texto. Va a estar ahí. No es algo que yo tenga que deducir, no es algo que yo tenga que extraer con mi conocimiento previo. ¿Ya? Entonces, chiquillos y chiquillas, acá la alternativa correcta era esta. Todas las demás decían cosas que nosotros podíamos entender a partir del texto, pero no eran en materia explícita, ni tampoco eran lo que mencionaba el texto sobre por qué ha sobrevivido. ¿Ya? Recordemos que acá lo que se nos preguntaba es por qué el diario ha sobrevivido a las nuevas tecnologías y al tiempo. Esa es la pregunta, no otra. Y cuando el texto se planteaba el por qué el periódico ha sobrevivido, mencionaba esto que tiene que ver con su capacidad de síntesis y de ordenar la información. ¿Ya? Correcta entonces la E. Vamos entonces a la pregunta número 8. De lo planteado en los dos últimos párrafos, se puede inferir que para el emisor, ya, vamos a los dos últimos párrafos entonces, 5 y 6. ¿Ya? ¿Puede un diario ser independiente del poder económico y del poder político y subsistir? Me refiero a tener vida propia, ¿no? ¿Debe un diario limitarse a informar o debe opinar?
involucrarse, criticar. No pretendo dar respuestas a esas cuestiones sobre las que se han escrito bibliotecas enteras. Sin embargo, daría mi opinión. La centralidad de un diario como actor social será proporcional a la atención crítica que se instale en su relación con el poder, no por un determinismo ideológico, sino porque esa tensión está en la naturaleza misma de un diario. El poder humano es falible, y lo que hace un diario es iluminar con un foco de atención el entramado cotidiano del poder. ¿Ya? Un diario, si es bueno, si está bien escrito, si informa con rigor, si investiga, si opina con coraje, si recoge los debates de su tiempo y escucha lo que dice la calle, y también lo que la calle no dice, porque circula por debajo de ella, será crítico, incluso más allá de la ideología de sus editores o sus redactores. ¿Qué nos decían estos dos párrafos entonces de lo planteado en los dos párrafos? ¿Qué podemos inferir? Es lo que nos está preguntando acá. Que para el emisor, ¿cómo sería entonces? Para el emisor, esto. A, en la actualidad no hay diarios independientes de los gobiernos y de las empresas. B, todo diario debe funcionar como portavoz activo de los grupos sociales que representa. C, solo la calidad de la entrega de la información permitirá la independencia ideológica de un diario. ¿Ya? D, los diarios funcionan como orientadores para la ideología del ciudadano común. O E, es un hecho inevitable que cada diario se refleje la ideología de sus editores. ¿Qué creen ustedes? Ya. Acá tenemos E y C. Ya. La correcta acá, chiquillos, sí. Es la C. Solo la calidad de entrega de la información nos va a permitir la independencia ideológica de un diario. Y eso es lo que nos dice. ¿Ya? Que si la información que se entrega es buena, ¿cierto? Que si es certera, que si hay buenas investigaciones y buenos análisis, eso va a permitir que haya un posicionamiento del periódico, ¿cierto? Del diario, que le dé potencia, que le dé valor y que finalmente eso es lo único que puede hacer que haya una independencia ideológica. ¿Por qué? Porque si no, siempre se va a depender de los grupos económicos que estén solventando diarios, periódicos, para poder difundir la información que les sea pertinente y de la manera en que les acomode más. ¿Ya? Entonces, si queremos un medio que sea bien independiente, ¿cierto? En cuanto a ideología y transmisión de información, ese diario tiene que tener muy buenas investigaciones para posicionarse socialmente y tener mucho más valor. Y que eso le dé mucha más cabida y le permita también entonces ser mucho más autónomo. Eso es lo que nos decía el texto entonces en los últimos párrafos. ¿Ya? La E, chiquillos y chiquillas, no podía ser porque el texto termina diciendo que allá será crítico incluso más allá de la ideología de sus editores o redactores. Si el texto termina así, nos quiere decir entonces que un texto va a tener mucho más valor, un periódico, perdón, un diario, va a tener mucho más valor en cuanto pueda salir más allá de la ideología que tengan sus editores o sus redactores. Entonces no podríamos quedarnos con esa otra idea. ¿Ya? La correcta acá entonces es la alternativa C. Vamos entonces a la pregunta número 9. En el contexto del tercer párrafo, ¿por qué el diario es un objeto que encierra una paradoja? ¿Ya? ¿Por qué entonces el diario va a encerrar una paradoja? ¿O cuál es la paradoja del diario? ¿Ya? Y tenemos que ir al tercer párrafo para poder responder esta pregunta. Si nos fijamos en esta pregunta, entonces vamos a tener dos cosas en las cuales nos tenemos que fijar. En primer lugar, que tenemos que volver al tercer párrafo. Y en segundo lugar, nos vamos a tener que fijar en que acá va a haber una paradoja con respecto al diario. Y yo tengo que descubrir en ese párrafo 3 cuál es la paradoja del diario. ¿Ya? Vamos entonces. Tenemos acá el tercer párrafo. El diario encierra una paradoja. Parte así.
¿Ya? Es un objeto a la vez trascendente y banal. Un diario puede provocar una crisis de gabinete, una corrida bancaria o directamente cambiar la historia. Pero su vida es fugaz como la de algunas rosas que florecen y se agotan, o agostan, en pocas horas. Agostan es una palabra que existe, no está mal escrita, por si acaso. ¿Ya? El jueves 13 de enero de 1889, el diario L'Aurore de París publicó el artículo Yo acuso, de Émile Zola, que desencadenó la Affaire de Froid y marcó un hito en la historia de Francia. Al día siguiente, las verdureras del mercado de Les Halles envolvían la lechuga con esa página gloriosa. Un diario puede serlo todo durante 24 horas. Al siguiente amanecer lo reemplaza la nueva edición. Pasa entonces a cumplir una segunda función, ser fuente de la historia, que no es sino la reconstrucción de la vida que ha quedado apresada en ciertos documentos y sobre todo en un inmenso mar de papel de diario. Esa función ya la cumplen los antiguos papiros que Plutarco escrutaba para reconstruir lo sucedido siglos atrás. Entonces, chiquillos, ¿cuál es la paradoja del diario que nosotros podemos ver representada en este párrafo 3? Piénsenlo. ¿Qué es lo paradójico acá? Y me lo pueden ir comentando en el chat para que después pasemos también a la pregunta. Ya que es banal como trascendente. Esa es la paradoja, ¿cierto? Tenemos que también entender bien por qué, ¿cierto? Pero en resumen, esa es la paradoja, ¿ya? Tanto banal como trascendente. Y con esa idea nos tenemos que quedar, ¿ya? Entonces vamos ahora a las respuestas. Muy bien, acá me había respondido Ashley. En el contexto del tercer párrafo, entonces, ¿por qué el diario es un objeto que encierra una paradoja? ¿Ya? Fijémonos. A presenta una información banal que se interpreta como trascendente. ¿Ya? Es más antiguo que otros medios, pero usa un formato actual. C. Entrega información que provoca interés y confusión en los lectores. D. Es considerado tanto banal como trascendente. E. Es utilizado para cambiar y reconstruir la historia. La alternativa correcta acá, chiquillos, es la D. ¿Ya? Es considerado tanto banal como trascendente. También acá pasa algo, chiquillos y chiquillas, que es súper importante. En el contexto del tercer párrafo, ya vamos a decir por qué en esta pregunta yo tengo que ir a buscar básicamente textual también la respuesta. ¿Ya? Es considerado tanto banal como trascendente. ¿Qué no es la A? Porque fíjense bien, si nosotros leemos esto con detenimiento lo podemos comprender. La alternativa D dice es considerado tanto banal como trascendente. ¿Ya? Ambas cosas. ¿Ya? La A nos dice otra cosa que es muy distinto. Nos dice que toda la información de los diarios es súper banal. Algo banal, chiquillos y chiquillas, es algo que no tiene irrelevancia, que es súper superficial, que tiene poco contenido, que es carente de contenido. Eso es banal. ¿Ya? Entonces acá lo que nos dice la alternativa A es que la información de los diarios es banal, pero se interpreta como algo trascendente. Entonces es como si fuera algo súper superficial, algo que a nadie le importa, pero que al momento de leerlo nosotros creemos que es algo importante. Y el texto jamás nos quiso decir eso. O sea, sería imposible que un diario fuera eso. ¿Ya? Es distinto a la alternativa D porque nos dice que el diario es considerado de manera banal, bien trascendente. ¿Por qué banal? Porque puede ser todo en un día la información que nos dio, pero la información de otro día puede opacar por completo la información del día anterior. ¿Ya? Porque puede ser más importante o más importante para el cotidiano reciente. Entonces es banal como trascendente, pero no porque la información, toda la información de los diarios sea banales, ¿ya? Sino que es banal porque es muy volátil la información. Cambia tan rápidamente y tenemos tanta información que la información de los periódicos también pasa a la historia. Ya se archiva básicamente y van a ir surgiendo siempre nuevas informaciones que van a ser importantes para las sociedades. La correcta acá entonces es la D.
La C, que también había surgido por acá, nos dice entrega información que provoca interés y confusión. Y sí, entrega información que provoca interés y confusión, pero nunca se nos mencionaron como trascendentales en el tercer párrafo para que esto fuera una paradoja, ¿ya? En torno al diario. Por eso nos tenemos que fijar bien. ¿Cuál es la paradoja que nos mencionaba el texto con respecto al diario en el tercer párrafo? No tenemos que fijarnos en otras cosas, solo en eso. Y si nos fijábamos en eso, solo podíamos tener como posibles respuestas correctas la A o la D. Pero si nosotros entendíamos mucho mejor toda esta fuente de información, no, eliminábamos de inmediato la A. ¿Por qué? Porque en verdad no tenía sentido lo que nos estaba diciendo. ¿Ya? Porque nos decía que toda la información de los diarios era banal. Entonces la A no podía ser. Sí, la alternativa D, que nos dice de forma mucho más escueta, más resumida, que es considerado de manera banal y trascendente. ¿Ya? Y eso estaba también como información explícita. La E. La E es utilizado para cambiar y reconstruir la historia. Tampoco podía ser, chiquillos y chiquillas, porque en el tercer párrafo no se no se menciona el carácter histórico del diario, eh, como que el diario sea capaz de cambiar la historia, sino que nos permite archivar cosas, ¿ya? Nos permite de cierta manera guardar ese contenido y archivarlo, ¿ya? Como dice acá Matías pues, también, es súper importante que recordemos siempre que en este sentido esto nos va a hablar acerca de la paradoja, ¿ya? Que cuando nosotros nos preguntamos sobre la paradoja, solo podíamos considerar estos aspectos que eran banal y trascendente. Algo que es paradójico, chiquillos y chiquillas, es algo que genera confusión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá, que era paradójico, eh, son cosas muy contrastantes. Porque es banal, pero a la vez trascendente. Es banal, ¿por qué? Porque es muy volátil, ¿cierto? Tiene noticias que pasan en algún momento y luego quedan en olvido, pero también es trascendente, porque hay historias, hay noticias, hay hechos que quedan registrados en el diario que pasan a la historia de una sociedad. Entonces es súper trascendente el diario. Pero también es banal porque pasa un día y al otro día tenemos nuevas informaciones y nuevas noticias. Y esa es la paradoja, esa es como lo contrastante que puede tener el diario. ¿Ya? Entonces lo paradójico, chiquillos y chiquillas, lo podemos definir así. Es algo que es súper contrastante, ¿ya? Y que nos va a generar como cierta confusión, porque va a hacer dos cosas muy distintas, algo va a hacer dos cosas muy distintas a la vez. Como por ejemplo, si yo digo que yo soy un buen profesor y mal profesor, eso sería paradójico, porque estoy diciendo que soy bueno y que soy malo a la vez. Pero yo podría decir soy bueno por esto y soy malo por esto. ¿Ya? Podría tener características. Entonces ahí yo diría, tengo una paradoja también con respecto a mi ejercicio profesional. Por ejemplo, ¿ya? Eso es una paradoja, ¿ya? Algo que genera mucho contraste porque se pueden ser dos cosas muy distintas al mismo tiempo. En la pregunta número 10, hoy perdón, me estoy pasando el tiempo, pero espero que no haya problemas. Según el emisor, un buen diario es un medio de comunicación que... ¿Cómo sería un buen diario entonces? Según el emisor que hay acá. ¿Ya? Veamos las alternativas. Comparte las mismas características del libro. B. Se ha adaptado a las nuevas tecnologías. C. Es capaz de denunciar lo que dice la calle. D. Es crítico de la información que presenta. O E. Es imitado por los otros medios de comunicación. ¿Cuál creen ustedes que es la correcta acá? Ya. Estamos entre B, C o D.
La alternativa correcta, chiquillos y chiquillas, es la D. Es crítico de la información que presenta. ¿Ya? Un buen diario, chiquillos y chiquillas, entonces, y lo que nos dice el texto, es que un diario tiene que ser crítico de la información. Esto, chiquillos y chiquillas, aparece en el último párrafo. Miren. Un diario, si es bueno, si es escrito, si informa con rigor, si investiga, si opina con coraje, si recoge los debates de su tiempo y escucha lo que dice la calle, y también lo que la calle no dice, porque circula por debajo de ella, será crítico incluso más allá de la ideología de sus editores o sus redactores. ¿Ya? Entonces, si yo estoy diciendo que un buen diario va a ser crítico incluso más allá de la ideología de sus editores o editores o redactores, perdón, va a ser un diario que va a ser crítico, incluso de la información que va a estar presentando, ¿ya? Porque va a ser crítico incluso con lo que piensan sus redactores y sus editores, ¿ya? Entonces, perdón, acá es crítico de la información que presenta. Así tiene que ser un diario, ¿ya? Podríamos confundirnos con la C. ¿Por qué? Porque dice, es capaz de denunciar lo que dice la calle, y en algún momento en el texto lo dice. Tiene que ser capaz de denunciar lo que dice la calle, pero a continuación de eso, y también lo que no dice la calle porque circula por debajo de ella. Hay cosas que no se pueden decir públicamente y que un buen diario puede ser capaz de acceder como a esa información o ver que esos cuestionamientos están dentro de una sociedad. Eh, de alguna manera, ¿ya? Aunque no sean de carácter público o no sea tan sencillo poder decirlo, ¿ya? Entonces la C no podría ser, la B que decía se ha adaptado a las nuevas tecnologías tampoco, porque no se menciona nada así en el texto. De hecho, el texto no habla nunca sobre nuevas tecnologías explícitamente, solo habla de las comparaciones con la radio, la televisión y cosas así, pero no de los medios de comunicación en general. ¿Ya? Y en la, no, la E no había quedado como duda, pero la E tampoco podría ser porque dice que es imitado por otros medios de comunicación, y eso nunca se texto. En el texto en ninguna parte nos dicen que un buen diario va a ser aquel que sea imitado por otros. Entonces, la eliminamos de inmediato. Clarito entonces que la 10 es la alternativa de la correcta. ¿Ya? Vamos a la pregunta 11. Nos quedan dos. ¿A qué se refiere la expresión el diario es como el libro? Uno de esos muertos que gozan de buena salud, en el segundo párrafo. Aquí hay una comparación entonces, chiquillos y chiquillas, en donde nosotros tenemos que entender a qué se refiere esta expresión. El diario es como el libro, uno de esos muertos que gozan de buena salud. ¿Qué creen ustedes que es la respuesta correcta acá? ¿Al rol social del diario y el libro? ¿A la resistencia al cambio del diario y el libro? ¿A la vigencia del diario y el libro? ¿Al aspecto revolucionario del diario y el libro? ¿O a los atractivos temas del diario? ¿Qué creen ustedes que es lo correcto? Vamos al segundo párrafo para que vean. Sobre el diario se han desencadenado las plagas de Egipto. Reinaba el soberano en el siglo XIX, pero en el siglo XX debió lidiar con radio, cine y televisión. Y últimamente con Internet y su blogósfera y el auge de la telefonía, el diario sobrevivió. El diario es como el libro, uno de esos muertos que gozan de buena salud. No es solo actor de la vida social, puede ser protagonista de ella. ¿Ya? Vamos entonces a la pregunta. Ya C o E, dicen por acá. La alternativa correcta, chicos, es la C, la vigencia del diario y el libro. ¿Ya? No nos habla acerca del rol social porque el libro, por ejemplo, no tiene un rol social, ¿ya? Para nada. Entonces no podríamos hablar del rol social del libro. La resistencia al cambio del diario y el libro. O sea, hay un rol social en el libro, pero es mucho más solapado que en el diario. ¿Ya? Es mucho más menor su rol social porque el diario tiende a generar mayor información y si genera mayor información, genera más opinión.
el libro tiene otro aspecto, dependiendo de las características del libro también. Pero siempre suele ser mucho más específico, ¿ya? Entonces la A no podía ser. La vigencia del diario del libro acá es lo importante, ¿ya? Porque pese a que se ha dicho muchas veces que el diario o los libros van a morir en la historia, siguen estando ahí, siguen estando vigentes, porque algo nos entregan, algo que ni siquiera podemos dilucidar tan bien, ¿ya? Entonces la alternativa correcta acá es la C. La alternativa E, que dice los atractivos temas del diario y el libro, no tiene mucho que ver con el segundo párrafo. Recordemos siempre, chiquillos y chiquillas, que estas respuestas son en relación a lo que se nos preguntan. Y se nos preguntó por lo que se dice en el segundo párrafo, no otra cosa. ¿Ya? Entonces nunca se habla de temas atractivos de los diarios de los diarios y libros, ¿ya? En el segundo párrafo. Entonces no podría ser la alternativa E. La alternativa correcta acá, entonces, es la C. ¿Ya? Chiquillos y chiquillas, que nunca se les olvide responder siempre con respecto a lo que se les pregunta. Se lo he dicho hasta el cansancio, pero no voy a cansar de decírselo hasta que les quede lo suficientemente claro. Si me preguntan por el segundo párrafo, yo respondo según lo que me dice el segundo párrafo, no según lo que yo creo, ¿ya? Según lo que me dice el texto, no lo que yo pienso. Jamás respondemos en esta prueba, chiquillos y chiquillas, lo que nosotros pensamos o lo que nosotros sabemos. Tenemos que responder según lo que nos está diciendo el texto. Esta es una prueba de comprensión lectora y no se nos puede olvidar eso. No es una prueba de conocimientos. Yo puedo saber mucho, ¿cierto? Pero tengo que responder acá según lo que el texto me está diciendo, según lo que yo entiendo de él. ¿Ya? Vamos a la última pregunta entonces. ¿Cuál es la idea principal del tercer párrafo? ¿Ya? Vamos entonces, tercer párrafo, idea principal. Que era este mismo párrafo, ¿cierto? Lo trascendente y banal, entonces, que era el diario, ¿ya? Que el diario puede provocar una crisis de gabinete y tenemos una idea ya con respecto a este párrafo, ¿ya? Recordemos que lo fundamental de este párrafo era lo paradójico que era. Tenemos que recordar entonces por qué el diario es paradójico, ¿ya? ¿Por qué es trascendente y banal? ¿Ya? Recordemos eso, ¿ya? ¿Cuál creen ustedes que es entonces la alternativa correcta en la pregunta número 12? A, la paradoja que representa el objeto diario. B, la crisis de gabinete que ocasiona el objeto diario. C, la lectura que hace la historia, de la historia el objeto diario. D, la trascendencia social que tiene el objeto diario. O E, la reconstrucción de la historia que hace el objeto diario. ¿Qué creen ustedes que es lo correcto acá? Seamos siempre explícitos, chiquillos y chiquillas. Cuando a mí me preguntan por la idea principal, yo tengo que ser súper explícito, porque la idea principal del párrafo va a estar explícita, ¿ya? Cuando yo les había dado algún tip alguna vez, cuando me preguntan a mí por idea principal, ¿ya? O por el tema de un párrafo, yo me tengo que fijar siempre en la primera oración del párrafo. Todos los párrafos, y más aún los de la prueba de comprensión lectora, chiquillos y chiquillas, el tema yo debería ser capaz de verlo en la primera oración de cada párrafo. El tema de cada párrafo se debiese resumir dentro de la primera oración de cada párrafo. Entonces, si yo me doy cuenta, si me están preguntando a mí cuál es la idea principal de un párrafo, yo tengo que fijarme siempre en la primera oración. ¿Qué nos dice la primera oración? El diario encierra una paradoja. ¿Cuál es la respuesta correcta entonces acá? La paradoja que representa el objeto diario. Esa es la correcta. Podríamos pensar, y entiendo mucho que se confundan con la alternativa, ¿ya? Que dice la trascendencia social que tiene un objeto diario. ¿Por qué? Pero ahí, porque eso es lo que nosotros podemos extraer como información, es algo que yo podría inferir. Yo puedo decir luego de leer este texto que el diario es muy trascendente, ¿ya? Pero recordemos que lo que nos decía el texto y lo que nos decía este párrafo
era que el diario era trascendente y banal. Entonces, yo jamás podría decir que la D es la correcta. ¿Por qué? Porque solo me estaría tomando el ámbito de la trascendencia y dejé lo banal de lado. No podría ser la D. Aquí solo estaría tomando un aspecto de la paradoja del diario que se me presenta en el tercer párrafo. ¿Ya? Entonces, la correcta acá, chiquillos y chiquillas, es lo más sencillo posible. Siempre la idea principal está en la primera oración. La paradoja que representa el objeto diario. ¿Ya? Si tomáramos solo la trascendencia, no habría paradoja. ¿Por qué? Porque solo tendríamos un tema. Se nos olvidaría lo banal ahí. ¿Ya? A ver, la idea central sería la paradoja, el tema sería la trascendencia. No, no están así, porque el tema también sería la paradoja. Recordemos que lo que nos dice como paradoja acá el texto es esto, es que es trascendente y banal. Si dijéramos que el tema es la trascendencia, yo solamente estaría tomando uno de los temas. El tema acá, chiquillos y chiquillas, es que hay una paradoja. Y esa paradoja es que hay una trascendencia y también una banalidad. Son las dos cosas. Entonces yo no podría decir como tema solo uno de estos aspectos que es la trascendencia. Tengo que tomar también, siempre como en mi respuesta, su aspecto que es banal. ¿Ya? Entonces, como tema, chiquillos y chiquillas, fíjense en el principio de cada párrafo y que nunca se les olvide agregar todo lo que se menciona ahí de manera más general. Yo no podría tomar solamente uno de estos aspectos que se me mencionan acá, porque ahí incurriría en un error. ¿Ya? Lo paradójico era lo que me importaba acá, o podríamos haber dicho lo trascendente y banal del diario, porque eso incluiría la paradoja. Pues si yo digo solo lo trascendente, dejé de lado lo banal. Y lo banal era muy importante también para este párrafo. ¿Ya? ¿Queda claro entonces? Espero que sí. Vamos a dejar de compartir acá. Me pasé un poquito hoy día, perdónenme. Espero que no haya problema. Espero, chiquillos y chiquillas, que vayamos de alguna manera como solucionando más dudas. Siento que estos ejercicios suelen ser un poquito bien esclarecedores, porque nos ayudan a encontrar de manera más sencilla las respuestas correctas. Pensemos que esto es una prueba donde muchas veces no tenemos que pensar tanto. ¿Ya? Sino que tenemos que encontrar la forma de llegar a la respuesta correcta según lo que nos piden, ¿ya? Así que eso, chiquillos y chiquillas, voy a subirles la clase, les tengo que subir la del viernes también, que perdón, pero no la había subido. Cualquier duda que vayan presentando, por favor me contactan. Si se me olvida responderles algo, me insisten, porque me llegan muchos mensajes, como les mencioné. Entonces, de repente hay algunos que se me van pasando. Ya, si olvido algo, por favor, ustedes me lo recuerdan, porque necesitamos estar ahí también bien conectados por el tema de las notas. ¿Ya? Eso, estudien, hagan hartos ejercicios y aprovechen de descansar también en este tiempo que les queda. Eso, chiquillos y chiquillas, nos vemos entonces el próximo viernes. ¿Ya? Cuídense harto. Chau.